buenas noches, Dios les bendiga, espero que se encuentren bien. Para mí es un gusto poderles saludar. El día de hoy vamos a compartir una enseñanza del Evangelio según San Marcos. Este Evangelio que relata algunas cosas, algunos milagros, manifestaciones de Jesús. Vamos a ver una situación de un día interesante. Obviamente lo más seguro es que ya lo has escuchado antes en tu iglesia y no pretendo traer una revelación nueva, pero sí pretendo o busco la manera de que siempre estemos leyendo la Biblia y que sustrajamos cosas diferentes, cosas que nos puedan servir al día a día, ¿sí? Y a eso es lo que venimos el día y la noche de hoy. Muy bien, entonces vamos ahora a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Normalmente esta historia se toma desde el versículo 3 hasta el versículo 12, pero vamos a leer el versículo 1. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Quiere decir que Jesús periódicamente visitaba esta ciudad, visitaba estos lugares y estaba allí porque por alguna razón, quizás le gustaba, quizás tenía algunos asuntos que solucionar, quizás lo recibían bien, X o Y. Pero lo cierto es que en el versículo dice: inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni en la puerta, les predicaba la palabra. Imagina que hay alguien que está trayendo algo diferente, algo especial, algo único y diferente, y viene al encuentro de nosotros, visitando nuestra ciudad, y está allí disponible para entregarnos las claves de la vida. Él no te está pidiendo dinero ni te está pidiendo otra cosa a cambio, sino que te está diciendo: hay cosas que reparar y esto se repara de esta manera o de esta otra forma. Entonces, en ese momento obviamente cualquier persona va a gustar, va a querer o va a tener la manera de ir a conocer, de saber, de entender lo que le está diciendo. Y es tanto así que su fama se distribuyó que ya no llegaba la gente a entrar en el lugar. Y dice de la manera siguiente el versículo 3: y entonces vieron vinieron a él unos trayendo un paralítico. Entonces, si te das cuenta, llegó un momento donde hubo algo diferente, algo que cambió la historia, algo que quizás vienen personas a escucharlo y uno, bueno, sí, una más personas más a escucharlo, esta persona, esto, lo otro. Pero acá en este momento vino alguien que destacó, porque por algo entre la multitud reflejan esta persona. Y dice: tenía un paralítico que era cargado por 4. Ahora vemos que ya no es una persona viniendo por su cuenta, sino es una persona traída por 4 personas. Obviamente esto va a llamar la atención. Esto va a ser algo que de alguna manera va a ser un ícono en esta reunión, porque quizás en las otras reuniones no pasó. Y dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde se estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Fíjate algo aquí interesante, ¿verdad? Por el momento vamos a hablar de que ellos trajeron al paralítico, y dice que como no podían acercarse por causa de la multitud, era demasiada gente como para pedir permiso o le dieran una especie de exclusividad a esta persona que venía en un lecho, que venía en una camilla, que era no era hacerle espacio a una persona, era hacerle espacio a las 4 personas y a la camilla. Entonces era hacer mucho espacio. Y en este momento ellos llegaron, dice que descubrieron el techo de donde estaba, y hicieron una abertura y bajaron el lecho donde yacía el paralítico. Ahora tenemos que ver o darnos cuenta de algo. En la antigüedad o en aquel momento, las casas tenían una especie de azotea o un lugar donde estaba edificado la parte de arriba con una abertura en el medio, como una especie de boquete o lugar donde respiraba la casa, donde de alguna manera
ellos lo tenían para cualquier situación que tuvieran que solucionar. Sin embargo, añadido a eso, tenían una escalera alrededor de la casa que conducía al techo. Quiere decir que de alguna manera el techo era útil para algunas cosas. El techo este modelo era llevado a todas las casas, no eran casas particulares que lo tenía algunas, sino todas. Una abertura en el techo, la escalera alrededor de la casa que llevaba hasta el techo, y todo esto lo tenía. Ahora, si te das cuenta, todas las personas venían a seguir a Jesús, a buscar a Jesús, lo que él tenía. Sin embargo, nadie se le ocurrió lo que se le ocurrió a este paralítico con sus amigos. A nadie. Todos estaban, vamos a decir, en una marcha, un conjunto de personas allí, donde cada quien veía lo que le tocaba. Sin embargo, estas personas dijeron, ya va. Si nosotros somos avivados, nos damos cuenta que no solamente es la única forma de llegar, sino que hay otras maneras. Vamos a probar otras formas, otros caminos. Y en esto te quiero decir que quizás tú en tu vida estás probando solamente una forma de hacer, una sola forma o un solo molde para lograr las cosas. Sin embargo, hay otras maneras. Y si estás buscando otras maneras, también seguramente vas a encontrar una escalera donde te va a llevar a un techo. Entonces esa escalera te va a ayudar a ver las cosas desde lo alto, y no solamente eso, sino que te va a entregar una salida, una solución. Estos son las personas donde empiezan a ver una oportunidad donde otros no lo ven. Las personas que estaban abajo, ellos solamente veían una oportunidad, una sola forma de hacer las cosas. Pero los que fueron al techo vieron una oportunidad que otros no vieron. Ellos llegaron y buscaron la manera de intervenir la situación a causa del amigo. Ellos, por alguna razón, estaban buscando entrar a la casa, presentar a esta persona delante de Jesús. ¿Qué fue lo que había? ¿Qué es lo que había de especial? ¿Por qué esta persona necesitaba por encima de las otras ver a Jesús? ¿Por qué las otras personas no le acercaban a Jesús? No veían la situación y dejaban que Jesús hiciera lo que él sabe hacer. Aquí de alguna manera nos damos cuenta que a veces hay contratiempos, hay situaciones contrarias, hay momentos que pareciera que ya las cosas no van a seguir funcionando, que de alguna manera se cierran las puertas, que vemos y decimos, por mi propia posibilidad no voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque quizás en alguna área de mi vida soy un paralítico, en alguna área de mi vida no tengo algún tipo de movilidad, pero a causa de que estaba rodeado de algunas personas, quizás eran las correctas, quizás eran las incorrectas, pero el hecho es acá lo siguiente. ¿Por qué te digo incorrecta o correcta? Porque nosotros decimos, bueno, los correctos, sí, pero no tenemos manera de cómo comprobar eso. No sabemos qué pasó después de todo esto. ¿Qué te pasa si te digo que después que este chico o esta persona fue presentada delante de Jesús, después fueron a hacer cosas que no tenían que hacer o que no honraron a Jesús? ¿Qué pasa si te digo que ellos después de esto fueron a hacer alguna maldad? ¿Qué pasa si te digo si esta persona que fue presentada delante de Jesús siguió a Jesús, pero los otros no? Entonces nosotros no tenemos manera de cómo comprobarlo, porque la Biblia nos da detalles de esa situación, y también nosotros el día de hoy es muy difícil saber quién es el verdadero amigo y quién no, hasta que no se pone a prueba la amistad, hasta que nosotros nos damos cuenta que la persona es una cara delante de nosotros y delante de otras personas. Porque puede ser que hoy te esté ayudando una persona, pero vamos a ver si hay una segunda intención. Vamos a ver si dicen favor con favor se paga. Vamos a ver si quieren buscar algo de ti. Entonces estas personas no sabemos qué es lo que estaban buscando, cuál era su intención, pero independientemente su motivación logró de que este chico llegara a la presencia de Jesús. Porque hasta ahora, donde vamos leyendo, este chico entra al lugar donde está Jesús. Nos damos cuenta que Jesús predica afuera, donde no hay techos, pero hay otros momentos donde sí entra a la casa, donde de alguna manera él quisiera tener algún tipo de intimidad según el tema que él va a tratar. No lo sabemos en sí, pero
indiferentemente, ya sea que Jesús esté fuera de una casa o dentro de una casa, el hecho es que Él está allí y eso lo cambia todo. Es el hecho de que nosotros tenemos que estar o buscar la manera de estar donde Él está. Quizás no vamos a poder hacerlo de la medida regular, de la forma que aprendimos o nos enseñaron, pero sí seguramente va a haber un techo, una escalera que nos va a ayudar a poder acercarnos a Él. Amén. Entonces dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora paramos la cosa aquí. Todo iba muy bien, todo estaba excelente. Vimos que hay unas personas que denominan los rompetechos, que rompen los límites, las estructuras, manera particular, decir, bueno, es que el protocolo, las normas y todo esto dicen esto y hay que actuar de esta manera, la sociedad. Pero ¿qué pasa cuando viene alguien que como que no encaja en la sociedad? Esto fue lo que pasó con estos amigos de ellos. Y fíjate algo. Jesús dijo, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico. O sea, Jesús reconoció fe en ellos a favor del paralítico. El paralítico no tenía la fe. El paralítico quizás fue porque no le quedaba de otra. Era paralítico, no tenía mucha movilidad, quizás no tenía mucha forma de elegir. Quizás estos chicos lo cargaron y lo llevaron al sitio y él no tenía cómo decir que no. Pero estas personas le llegaron y le llevaron ante Jesús. Y Jesús vio la fe de estas personas y les dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora hay que pensar algo acá. ¿Qué habrá pasado con estos amigos que llevaron al paralítico hasta allá? ¿Qué habrán escuchado? ¿Qué habrán ellos de buscar delante de la presencia de Jesús? Seguramente escucharon que Jesús hace milagros, que Jesús hace maravillas, que Jesús andaba haciendo maravillas por todos los lugares y ellos dijeron, vamos para allá. Si lo ha hecho con otras personas que seguramente ellos conocían y dejaron la enfermedad, dejaron la ceguera y este tipo de cosas, ellos dijeron, bueno, aquí no hay nada diferente. Aparte de eso, no perdemos nada con acercar a este paralítico. No perdemos nada con acercar a este chico ante Jesús. Si a la final, quizás se dedicaban a vivir en la calle, quizás no, quizás tenían ocupaciones, quizás estaban viviendo la vida por vivir y estaban buscando una razón y encontraron esta razón en el paralítico. Hoy te quiero decir que si tú eres un paralítico, seguramente tus amigos van a determinar cosas a tu vida, van a sumar cosas a tu vida si estás en el momento y en el lugar correcto. Este paralítico, a pesar de no moverse, él estaba en el tiempo y en el lugar correcto. Y eso ocasionó que se activara algo a los que estaban alrededor de él. Te voy a decir algo. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré con quién eres. También dice un dicho que a buen árbol se arriba, buena sombra lo cobija. Entonces el día de hoy, ¿con qué personas te estás rodeando a tu alrededor? ¿Son personas de fe? ¿Son personas que creen en ti? ¿Son personas que harían lo imposible de romper un techo para hacerte llegar a tu meta? ¿Son personas que de alguna manera sumarían a tu vida, multiplicarían lo que ya tienes? A pesar de, vamos a decir de esta manera, a pesar de tu incapacidad, ¿lo harías? Ahora bien, nosotros trasladamos esto hacia nosotros. Por ejemplo, yo no puedo ahora formalizar X cosas, no puedo comprar un auto, pero entre mis amigos que me lo compren, por decirte un ejemplo. Ajá, pero ¿qué pasaría si a nosotros nos toca ser ese amigo de alguien paralítico? ¿Lo haríamos? ¿Seríamos un equipo con otras personas a favor de alguien que ante la vista de nosotros sea paralítico? Y quizás esta persona ha sido paralítica porque olvidó sus sueños, no porque tenga una imposibilidad física, sino porque quizás olvidó su sueño, quizás dejó a un lado sus metas o situaciones que pensaba, proyectos, ilusiones, y ahora se presenta una oportunidad que pareciera que no hubiera nada que perder, pero es desempolvar ese tesoro nuevamente, y desempolvando quizás no te pegue mucha gana de desempolvarlo. Pero el día de hoy te quiero decir, Jesús
está a punto de hacer un milagro. Jesús está a punto de hacer algo en la vida de todos nosotros, pero debemos de estar expectantes. Quizás Dios no nos da un milagro a nosotros, pero sí a través de nosotros hay un milagro para alguien. Indiferentemente de esto, lo importante es estar viendo, palpando el movimiento de Dios. Porque seguramente si el milagro no es para nosotros y es para alguien y nosotros estamos involucrados, quiere decir que en cualquier momento nos toca a nosotros. Eso es lo mejor, eso es lo bueno. Y empezamos a comprender y a ver que Dios es real, está vivo, que Dios es un Padre amoroso que está preocupado por sus hijos. Pero sin embargo Jesús le dice, tus pecados son perdonados. Yo me quiero imaginar el paralítico en el momento. Mira, todo bueno contigo, pero por eso yo no quería venir. O quizás pensé que era algo de lo mismo, porque hasta ahora no me he podido parar de acá. Quizás los amigos dijeron, pero ya va, es bastante obvio que no necesitamos que se perdonen los pecados, sino que Él pueda pararse de allí. Y te añado algo más, quizás este chico estaba en un paralítico por algún pecado, porque Jesús lo que apunta primero es a la raíz. Jesús no va a apuntar a las ramas. Jesús le dijo, tus pecados son perdonados. Entonces todo va como un efecto dominó. Fíjate que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y yo me imagino la contradicción no solamente del paralítico, no solamente de los amigos, sino también de todos alrededor. Diciendo, ya va, pero todos sabemos que está paralítico, todos sabemos que si Él viene a presentarse es porque Él quiere ser sano. No porque Él quiere que le perdonen los pecados, porque ya eso pasa por otro lado. Es más, en aquel momento tenían la posibilidad de comprar algún animal y presentarlo en sacrificio por el pecado determinado que hayan cometido. Entonces quizás esta persona decía, bueno, pero si tú me haces que yo me levante de acá, quizás trabajo, busco el dinero o la forma de presentar las cosas por mi pecado. Pero me estás poniendo en una situación comprometedora, porque ahora, ¿cuándo vuelvo yo a pararme de acá? Fíjate todo lo que puede pasar detrás. Nosotros a veces vemos la Biblia como gente que tiene fe, que nacieron con eso y ya, y que no tuvieron lío, que no tuvieron forma de enfrentar lo que nosotros enfrentamos, crisis de fe o cosas por el estilo. A veces pensamos eso, pero no es así. Ellos eran seres humanos, tenían sentimientos igual también. Ellos también tenían luchas mentales, situaciones, complicaciones económicas. Todo esto que nosotros enfrentamos hoy, ellos también lo enfrentaron, solamente que en un tiempo diferente. Pero seguramente también pasaron cosas. Mira, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Los escribas eran maestros, estudiosos de la ley, que estaban allí, y cavilar es dudar, estar en dos pensamientos. Entonces ellos llegaban y estaban en doble pensamiento. Y vamos a ver cuál es este pensamiento. Dice, y conociendo luego Jesús a su espíritu de cavilación, que de esta manera dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Jesús fue directamente hacia ellos. Jesús pudo haberle hablado al paralítico, poderle hablarle a los amigos, poderle hablarle al público, pero entre el público había alguien que estaba cavilando en su corazón. Quiere decir que todos, hasta ese momento, todos estaban teniendo fe. Todos estaban teniendo fe de alguna manera, a pesar de lo que acabamos de hablar. Entonces, encontró una cavilación, una duda, una incertidumbre en el corazón de los escribas. Y cuando le dice eso, dice, cavilar en nuestros corazones, ¿qué es más fácil? Le dice Jesús. Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Si vamos a la medida, vamos a decir, humana de nosotros, podemos decir, tus pecados son perdonados. No tenemos que demostrar nada. Primero, nada. Son menos palabras. Y tercero, de alguna manera, estando ya en esta situación, él podía seguir enseñando la enseñanza
y listo. O podía desviar para hablar del pecado y todo este tipo de cosas, pero Jesús no se distrajo ni se entretuvo en nada. Él llegó y dijo, mira, les voy a enseñar algo a ustedes que se la pasan enseñando. Y lo que les voy a enseñar es que es más fácil decir al paralítico, levántate y anda, o decirle tus pecados te son perdonados. Mira, pues para que sepáis, este Jesús, él y su ironía, ¿no? Él llegaba y decía, mira, te voy a enseñar algo. ¿Qué es más fácil? ¿Sanar a la persona o perdonar los pecados? ¿Qué es más fácil para vos? Y puso una contradicción en las personas, en los escribas, porque decían, bueno, nosotros no podemos perdonar pecados, pero tampoco podemos sanar. Entonces, pero de alguna manera Jesús los encerró en dos opciones. No le puso más opciones. Y en este momento, cuando le dice así, dice, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Y la potestad no es otra cosa sino el poder, la habilidad en la tierra para perdonar pecados. Mira, para que sepas que no solamente perdono pecados, le dijo a Jesús. Para que sepas que no solamente vine a esto y que soy el Hijo de Dios. No solamente con esto, de ahí le diría al paralítico, le dice, a ti te digo, ¿a quién? Al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mira el combo que acaba de pasar acá. Jesús no solamente le perdonó los pecados, no solamente o únicamente llegó y le sanó de la parálisis. Jesús llegó y agarró un combo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús hace las cosas hasta que sobre y abunde. Jesús va mucho más allá de nuestro sentido. Nosotros creemos que necesitamos algo cuando Él ya está pensando en otra cosa. Por eso es que dice la palabra de Dios, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, porque tus caminos no son mis caminos. Lo que está diciendo de alguna manera acá Jesús es que primero enseñando a todo el mundo a tener fe. Es lo principal que enseña Jesús. Jesús no va primeramente a contrarrestar o hacerle la contra a los escribas. Jesús primero está enseñando a todo el mundo a tener fe. No solamente al paralítico, ni a los amigos, ni a la multitud, sino a todos. Le está enseñando a tener fe, primeramente. Segundo, le está enseñando algo muy primordial, que es más importante para nosotros que sean nuestros pecados perdonados. ¿Sabes qué pasa? Que a veces creemos que podemos convivir con nuestro pecado y entrar al cielo. Y el negocio, vamos a decir de alguna manera, del cristianismo es entrar al reino de los cielos limpios, porque con pecado no podemos entrar. Entonces, ¿por qué no vamos a preocuparnos por saber orar, por saber predicar, por tener una conducta intachable, vestirse de una manera correcta, cuando realmente estamos tapando pecados, cuando realmente hay cosas sin resolver? ¿Vos crees que de alguna manera Dios va a decir, no, mira, pasa que tú te vistes lindo, pasa que tú haces las cosas bien, y bueno, y el pecado lo pasamos por otro lado? Es sin pecado, es el boleto de entrada para el cielo. Entonces Jesús lo que está diciendo acá es, mira, más importante es que no se pierda tu alma, porque puede ser que hoy dejas de estar acá, y al dejar de estar acá, vas directamente al cielo. Es lo que se idealiza o lo que se quiere antes de que vayas para el infierno. Aquí se trata de eso. Porque acá cualquier cosa que tengas en este mundo terrenal, imposibilidad o habilidad ya pasa por otro lado. Pero realmente lo importante es que el alma no se pierda. Y Jesús, por eso Él llega y está enseñando esto. No solamente a los escribas, sino a todos. A tener fe, a que más importante es perdonar tus pecados para la entrada al cielo. Y tercero, que Él es el Hijo de Dios y que hace milagros. En eso son una de las principales tres enseñanzas que Dios está transmitiendo acá. Y de repente me dice, no, pero hay más enseñanzas. Sí, por eso te digo, las tres principales, no las únicas, las principales enseñanzas que podemos sacar de este versículo. Y es
o de este pasaje bíblico. Es tremendo, es poderosísimo. Y finaliza diciendo esto. Entonces él se levantó enseguida. Cuando se levantó, mañana, pasado, no, él se levantó enseguida, mostrando y comprobando que la palabra de Jesús tiene un efecto inmediato, mostrando y comprobando que no solamente le estaba enseñando con sus palabras, sino con acción, mostrando también que esta persona recibió un impulso, una activación en su cuerpo que lo llevó a levantarse, que lo llevó a decir, para allá va, que ahí pasó algo diferente, déjame ver qué está pasando acá. Si nosotros seguimos la línea que vamos pensando, entonces esta persona recobró lo que alguna vez tuvo, y es la movilidad. Y tomando su lecho salió delante de ¿quién? De todos, de manera que todos se asombraron y glorificando a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Si te das cuenta, tú lees la Biblia, es el único milagro de esta característica que Jesús hace. ¿Qué característica? De que alguien rompe el techo y que esta persona, ¿verdad?, es sana por la fe de 4 amigos de una parálisis. O sea, todo tiene su connotación. Y cuando esto pasa, por eso es que las personas dicen, nunca hemos visto tal cosa. Porque lo que pasó fue algo diferente, algo sin igual, que no solamente fue el milagro, sino que vino con enseñanza incluida y todo directamente a los escribas. Entonces, acá las personas se quedaron asombradas y no solamente eso, sino que dieron gloria a Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que Dios, en su infinita misericordia, los planes que tiene con nosotros no es algo nada más, no es hacer un milagro, no es solamente que las personas se asombren, sino que den gloria a Dios, sino que sean enseñadas. Jesús siempre va más allá. Por eso nuestros procesos son característicos para mostrar lo que Dios está haciendo en nuestra vida, que va mucho más allá de lo que podamos ver, porque Él fue mucho más allá de ver una parálisis, Él fue allá y vio el corazón de la persona. Estoy seguro que esta persona recibió una segunda oportunidad y supo que si seguimos la línea de lo que estamos hablando, esta persona supo que un pecado la llevó a estar en parálisis y que ahora tiene una nueva oportunidad para no hacer las cosas igual que antes. El día de hoy te hago una pregunta. ¿Estarías tan agradecido con Dios que no volverías a hacer lo mismo de antes? Es una pregunta que tenemos que tomarnos en cuenta, hablar a nuestra conciencia y a nuestro corazón y decir que la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario fue algo grandioso, único, muy lindo, muy especial, que a veces, sin querer o queriendo, pisoteamos esa sangre. A veces pecamos sin darnos cuenta y a veces pecamos de forma consciente. Es lo que decía el apóstol Pablo, que a veces pisoteamos la sangre de Jesús. Y eso significa que no la valoramos, que no la apreciamos. Y el día de hoy te quiero invitar a que puedas apreciar la sangre de Jesús de una manera diferente, a saber que lo que estás pasando hoy tiene una fecha de caducidad, una fecha de vencimiento, donde Jesús va a entrar a tu historia, ya sea porque te traigan o ya sea porque Jesús salga a tu encuentro. Pero Jesús va a no solamente a enseñarte, sino a que tengas fe, a hacer un milagro, donde todos van a ver la obra de Dios en ti. Y esa es la fe que vamos a tener el día de hoy. No importa que si somos paralíticos, por decir así, en algún sueño, en alguna cosa frustrada, en algo que no pudimos hacer, en una imposibilidad física, tal vez de salud. Lo importante es que esta es una materia prima para que Dios haga un milagro. Amén. Esto fue la enseñanza del día de hoy.